Ay, esta semana nos dimos un lujito, Belén, que fue el de entrevistar a Mariela Sarlinga. Y Mariela, yo la conozco porque es parte del equipo docente que conduce el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, hablando de capacitación docente. Pero Mariela también es profesora de historia, trabaja en nivel medio, trabaja en distintos profesorados dando educación sexual integral. O sea que para pensar la articulación entre la historia y la ESI, no se me ocurre una persona mejor. Y la verdad es que Mariela nos contestó muchas de las preguntas que tenemos en relación a esta articulación y también hablamos sobre esta cuestión de la actualización de la ley. Mariela es súper articulada en lo que dice, súper clara, pero aparte está súper actualizada, siempre está en la última. Así que si querés, vamos a escucharla y seguimos comentando después. Vamos, vamos. Entonces con Mariela Sarlinga acá en sintonía. Estamos hablando con Mariela Sarlinga, que es profesora y parte del Consejo Académico del postítulo de ESI del Joaquín B. González. También es profesora de Historia en secundarios y también trabaja dando ESI en distintos profesorados. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Qué bueno que te podamos tener acá. Te vamos a hacer algunas preguntas, así charlamos sobre cómo se conectan para vos la historia y la ESI. Bueno, en realidad la educación sexual integral y la historia para mí tienen una conexión, una articulación indisoluble que tiene que ver justamente con pensar las desigualdades históricas y las construcciones de poder alrededor de la sexualidad que están justamente ancladas en matrices históricas muy, muy antiguas. Entonces, para poder pensar esos discursos de poder sobre la sexualidad necesitamos historizarlos, necesitamos remontar distintos momentos históricos en los que esas sexualidades se fueron constituyendo, unas como opresoras y otras como oprimidas. E incluso hoy en día la mirada desde el movimiento de mujeres, desde el feminismo, que señala al patriarcado como un sistema de dominación, no puede usarse si no es como un sistema de dominación histórico. Entonces, mirá si la historia tiene para colaborar con esta discusión actual, ¿no? ¿Quién va a desarmar las bases históricas de estas relaciones de poder si no es la historia? ¿Cómo nos vamos a remontar si no a ellas? Entonces, me parece que es un lugar fundamental. A pesar de que en las capacitaciones sobre educación sexual integral, la mirada sociohistórica, socioantropológica, queda un poco desdibujada. Pareciera que algo colateralmente se puede hablar. No suelen rondar alrededor de lo que podemos hacer desde los espacios de las ciencias sociales. Me parece que en ese sentido es algo que hay que retomar, que hay que volver a pensar. Si tuvieras que pensar, por ejemplo, en qué tipo de contenidos habría que agregar a la currícula de historia en secundario, por ejemplo, pensando en la ESI, ¿se te ocurre alguno? Sí, en realidad lo que se me ocurre es medio una locura, pero se me ocurre Nos encantan las locuras. Habría que repensar en realidad todo el paradigma historiográfico, ya sea para la escuela secundaria como para la ciencia en general, como ciencia. Las mujeres hemos estado excluidas del relato histórico. No hemos sido nombradas como sujetas activas en ese construir histórico. Entonces, recién ahora estamos empezando a desempolvar y a rascar los primeros rastros de dónde estuvimos a lo largo de todos estos siglos. Entonces, tendríamos que volver a pensar toda la historia que contamos. Uno podría decir que la historia hegemónica casi es como una muestra viciada. Habla solo de la mitad de la humanidad y nos deja fuera a toda la otra mitad. Además, hemos sido representadas como minoría muchas veces. Tampoco se trata de hacer una historia compensatoria en las escuelas secundarias, ¿no? Agregarle al manual un capitulito con alguna mujer insigne de ese periodo sin poner en cuestión las relaciones de poder que hicieron que las mujeres no apareciéramos. Pero eso no tiene que ver con el devenir histórico. Y si tuviéramos que pensar en algún contenido que se está dejando afuera de la currícula de historia, pensando en secundario o pensando en general, teniendo en cuenta los lineamientos de la ESI, ¿qué te parece que podríamos pensar para incluir o para agregar?
Yo decía hace un rato que algo que es fundamental agregar o tener en cuenta tiene que ver con esta perspectiva de género que por lo menos yo sostengo que la historia debe adoptar como una categoría de análisis, y entonces al incorporar la perspectiva de género hace que podamos pensar en estas relaciones históricas de poder que nos han mantenido a las mujeres afuera del relato histórico hegemónico. Esto también nos va a hacer pensar en, las bases mismas teóricas de nuestra disciplina, que es una disciplina, como es todo el paradigma científico de Occidente, que es androcéntrico, porque tiene un sujeto del conocimiento que es el varón blanco occidental y, si me apuras un poco, hasta cristiano. Entonces, las mujeres no hemos sido ni sujetas de ciencia, no hemos sido quienes hicieron la ciencia, no hemos participado ni siquiera en el pensamiento científico, o no hemos sido reconocidas como actrices importantes de ese paradigma científico. Entonces, ese androcentrismo también impacta en los contenidos, en cómo está pensada la currícula. Mira, vamos a ponerlos en ejemplos. Esta semana trabajamos sobre la independencia y le leí a las pibas, a los pibes de tercer año, un post donde hablaba de una persona, un personaje histórico que había sido reconocido militarmente a lo largo de las luchas de la independencia, a quien Belgrano le había regalado su sable, que había robado el estandarte del enemigo, que había sido condecorado en su trayectoria, ¿verdad? Les pregunté quién había sido. No hubo forma que a alguien se le ocurriera que era Juana Zurduy. Entonces, a partir de esto digo, vamos a ir incorporando a las mujeres una por una, un capítulo en el manual de la historia, o vamos a pensar en realidad desde el presente por qué las mujeres no están presentes en ese relato histórico, o dónde estaban presentes, si nos las podemos imaginar, si nos animamos a preguntarles a las fuentes de otra manera. Y entonces empieza a aparecer todo un mundo oculto. De hecho, los lineamientos para ciencias sociales e historia de la educación sexual integral son súper amplios y nos ayudan a recorrer un montón de estos lugares de la historia de las mujeres que quienes miramos la historia con perspectiva de género venimos reclamando. Conocer los cambios en las configuraciones familiares a lo largo de la historia, o las diferentes formas de la división del trabajo y de la propiedad. Por ejemplo, con ese lineamiento nos tenemos para preguntarnos mil cosas. Las mujeres históricamente no fuimos propietarias. Entonces, ¿cómo explicar un mundo donde la propiedad tiene un solo sexo? ¿Cómo explicar un mundo con una división sexual del trabajo que divide los roles y las esferas de distintas maneras? ¿Cómo deviene esa historia? Me parece que los lineamientos curriculares de educación sexual integral para historia, ciencias sociales, son súper amplios. Tenemos una recorrida por la identidad, la construcción de la identidad, los cambios en los procesos incluso de cómo recordamos las memorias. La historia reciente está trabajando un montón con mirada y con perspectiva de género. Entonces también el pasado cercano empieza a mostrarnos, a contarnos que las mujeres también estábamos ahí. No sé si tuvieron la posibilidad de ver la foto, la famosa foto de la marcha del Cordobazo, donde va Tosco adelante, la columna de Esmata. Una periodista encontró la foto entera, sin recortar, y a la derecha de Tosco hay compañeras de la columna de mujeres de Esmata, marchando en la primera fila del Cordobazo. Algo totalmente silenciado. Entonces, estas cosas por ahí deberíamos ir incorporándonos de a poco. Y si no nos da miedo hablar de la génesis, origen y despliegue del capitalismo, tampoco nos tiene que dar miedo hablar de la génesis y origen del patriarcado como un sistema de dominación histórico, al que deberíamos incorporar las explicaciones históricas. Se me ocurren dos cosas para seguir pensando. Una es que la mayoría de los contenidos que nos enseñan en las clases de historia tienen que ver con ámbitos que históricamente fueron reservados para los varones, la batalla y la política, y se dejó afuera todo el resto. Entonces también podríamos agregar eso en lo que es el relato histórico. Está muy bien, porque eso que vos señalás, la política, la historia bélica, suelen ser ámbitos dominados por varones. Pero incluso en esos ámbitos dominados por varones, yo les contaba la anécdota sobre Juana Zurduy, no hay posibilidad de pensarla. No nos quieren creer cuando les decimos, pero Juana tenía un ejército de mujeres y al lado del resto de los otros ejércitos armados por ella. Pero también, por eso yo decía, las bases de la historia hay que volver a pensar, porque la historia tiene que volver a plantearse qué otros aspectos de la vida dan cuenta de las relaciones humanas. La esfera doméstica tiene una importancia fundamental en la reproducción de las sociedades y siempre
va quedando menospreciada, olvidada, excepto, bueno, para la historia que hace la historia social, ¿no? Que ha recuperado la historia de la vida privada. Nos da elementos, enormes aspectos de cómo se constituyen las identidades, la sociabilidad, qué otros ámbitos de las esferas públicas y privadas entran en acción para reproducir sociedad. Y entonces ahí la esfera doméstica vuelve a mostrar, no está tan lejos de la economía, no está tan lejos de la definición de cómo se constituye una sociedad. Creo que se podría también abrir para ese lado. Y es una cuestión de contenido, de cambiar contenidos o de cambiar enfoque. Entonces, si con el mismo diseño, con los mismos lineamientos, uno puede dar desde otro lugar, puede enseñar desde otro lugar de historia. Totalmente, porque es buenísimo ese comentario, porque justamente si nosotras abordamos con perspectiva de género la historia, por supuesto que van a aparecer fuentes nuevas, pero las mismas fuentes, las tradicionales, si les preguntamos cosas diferentes, van a hablar de cosas diferentes. Entonces es cambiar la perspectiva, como decís vos, y es cambiar las preguntas. Esto lo decía Scott cuando en los 80 estaba enarbolando la categoría de género como una categoría de análisis para las relaciones sociales, que debería estar presente como hoy los historiadores, las historiadoras no discutimos en la utilización de la categoría de clase, por ejemplo. La necesitamos para dar cuenta del devenir histórico. Lo que estamos haciendo ahora es ir abriéndonos a la posibilidad de que la categoría de género, también cruzada con la de clase, con la de etnia, con la de raza, porque hay que nombrar a la raza, porque no es porque borramos la palabra desapareció el racismo. Y todas estas cruzadas dan cuenta de la complejidad del hecho humano, ¿no? Y también estoy pensando en las diversidades, que también son dejadas afuera. Por supuesto, de hecho han sido invisibilizadas brutalmente a lo largo de la historia, como si no hubiesen sido parte de ningún proceso histórico, y de a poco, con un poco más de esfuerzo, porque otra vez ahí las fuentes han sido más esquivas todavía. Desgraciadamente, muchas veces son fuentes asociadas a procesos judiciales, y eso también habla un montón de la historia de este colectivo, ¿no? Si lo que nos hablan son las fuentes judiciales, es que su suerte estuvo atada siempre a la persecución, al silenciamiento, al encarcelamiento, y ahí podemos ir reconstruyendo parte de su participación en la sociedad, porque la diversidad es garantía del encuentro humano desde el mismo momento en que somos seres humanos. Pensar que no han tenido participación histórica es una interpretación bastante burda. Mario, vos sos parte del consejo directivo y sos docente del postítulo de ESI del Joaquín B. González. En el postítulo hay una mirada en relación a la historia. Si la hay, ¿por qué te parece que es importante en la formación de especialistas en ESI? En el postítulo hay una mirada súper histórica y materialista de la sexualidad, porque pensamos que las matrices históricas de aprendizaje están moldeadas históricamente. Entonces, remontar esas matrices que nos fueron organizando, nosotros vivimos en Occidente, entonces tenemos que remontarnos a la matriz grecolatina, la matriz judeocristiana, la matriz de la sexualidad colonizada. Una y otra se van encabalgando y sumándose para poder dar cuenta de este fenómeno enorme que es la sexualidad, y que hay muchos de estos discursos históricos que van pregnando y traspasando de época en época. Cuando hacemos el ejercicio de bienvenida a quienes van a ser los especialistas, solemos trabajar con una pregunta que es: ¿qué le exige la sociedad a un varón para ser un varón y qué le exige la sociedad a una mujer para ser una mujer? Y realmente los resultados de ese trabajo son abrumadores, porque cuando empezamos a recorrer las épocas históricas empieza a aparecer: le exige el pudor a las mujeres, le exige la virilidad a los varones, y uno puede encontrar en las fuentes históricas todos esos documentos, ¿no? Lucrecia perseguida porque su honor ha sido violentado por una violación provocada para ganar una apuesta, y entonces para salvar el honor de su marido se suicidia. Varones que para ejercer el poder en una polis ateniense, que demostrar la posibilidad de control de su mujer, de sus esclavos, de su casa. Todas cuestiones que uno dice, bueno, pero si lo vemos hoy acá, se remontan 5 siglos antes de Cristo, bueno, hay que desarmar un trabajo enorme, ¿no? No podemos trabajar con los estereotipos sin historizarlos, porque además es parte del trabajo de la crítica de la vida cotidiana. Claro. ¿Cómo hacemos crítica de la vida cotidiana? Bueno, desnaturalizamos, historizamos y volvemos particular lo universal. Entonces, en esas operaciones,
La mirada histórica es fundamental. La mirada histórica y la duda antropológica, ¿no? Porque la materia es aspectos históricos y antropológicos de la sexualidad. Por eso nos parece que los especialistas en ESI tienen que tener una mirada que venga por ahí. Pensando un poco más en la historia más contemporánea, la Ley de Educación Sexual Integral es de 2006. Ya han pasado sus años y pasaron muchas cosas en el medio. Y hay quienes piensan que sería hora de actualizarla, de agregar algunas modificaciones. ¿Qué piensas sobre eso? Que como toda historización, claro, hoy podemos mirar para atrás, 15 años atrás, en ese momento no fue posible siquiera introducir la palabra género en el articulado. Lo máximo que habla la ley es de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Eso habla de la lucha encarnizada en ese momento, que se dio entre diferentes actores y actrices políticas, y que hoy en día hemos logrado otras conquistas que demandarían revisar no solo la forma en la que está escrita, tal vez, sino algunos incisos que hubo que ponerlos sí o sí porque no había forma que saliera la ley, que tienen que ver, por ejemplo, con el ideario particular de cada institución, arrogándose poder de decidir qué tipo de visión de educación sexual integral se va a implementar en cada escuela. Entonces después terminamos con un montón de escuelas donde dan educación para el amor, donde todavía manejan un criterio sobre la homosexualidad, por ejemplo, como una enfermedad curable. No, digo, eso es totalmente violatorio de las regulaciones de nuestro país. Tenemos, después de la ley de ESI, vinieron la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, de ILE, de IVE. Digo, hay una serie de derechos sexuales y reproductivos que se han conseguido del 2002 a esta parte, pero sobre todo luego del 2006, que son necesarios incorporar a esa ley, que deben ser abrazadas dentro de esa ley y sostenidas. Entonces, hay cosas que hay que ir modificando. Pasa lo mismo con los lineamientos curriculares. Hay que extenderlos, hay que renovarlos, hay que volverlos a leer, discutámoslos, pensemos la manera en la que está escrito, si el lenguaje es lo suficientemente inclusivo como pensamos, pensemos los ejemplos, las actividades, pensemos las áreas en las que invita a trabajar. Por ejemplo, ¿no hay lineamientos curriculares para matemáticas? ¿Cómo no va a haber lineamientos curriculares para matemáticas? En Joaquín hay una carrera de matemática donde la gente de matemática trabaja la ESI y no les puedo explicar de qué manera. Hemos producido un montón desde el 2006 a esta parte, las docentes, los docentes. Estaría bueno que se recoja esa experiencia también. La verdad es súper interesante y nos encanta siempre hablar con vos y tenés un saber muy, muy hermoso, así que te agradecemos mucho participar de la entrevista. Esperamos que estés muy bien. Les agradezco un montón que hayan pensado en conversar conmigo, me encanta. Me gusta que podamos conversar sobre estas temáticas, es fundamental. Sos bienvenida siempre en la radio. Te mando un beso gigantísimo. Beso gigante para ustedes dos, gracias. Mariela Sarlenga, recién en sintonía de UCAR. Qué gran entrevista esta también. ¿Perdón? No, creo que fue un eco, Ele. Sí, perdón, la verdad fue... Esta también, ¿verdad? Fue espectacular hablar con ella. Mari siempre habla de cómo las matrices de las distintas épocas nos van marcando y hay cosas que damos por obvias y ella siempre propone cuestionarlas, como desde una pregunta sociológica. Y una de las cosas que hace es preguntar por qué nunca estudiamos la historia del cuerpo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso de que cuando vamos a la escuela, cuando pensamos en la historia y en el resto de las ciencias sociales, dejamos el cuerpo afuera? Y ahí está buenísimo esto de que ella hablaba de las matrices, cómo nos afecta la matriz grecorromana, qué es lo que pasó con la iglesia, esta cosa de que el cuerpo es algo malo y que hay que castigarlo y hay que controlarlo porque es impulsivo y nos va a llevar por el lado del pecado. Eso afecta la manera en la que pensamos la historia y las ciencias sociales en general y la manera en la que la enseñamos. Entonces, empezar a cuestionarnos eso ya es un montón y ya es un paso adelante y nos va a abrir el camino para otras preguntas, como decían las chicas de geografía también en relación a hacer preguntas. A veces no tiene que ver con dar un contenido, con hablar específicamente de un saber, sino de hacer preguntas y ver qué dicen los pibes y las pibas. Adri. Sí, yo me quedo con esto de las matrices, porque la escuela también tiene sus matrices, ¿no es cierto? Entonces, hacer consciente, pensar un poco esas matrices que por ahí son las que nos están obstaculizando
la flexibilidad para incorporar todas estas nuevas demandas sociales, porque nosotros estamos frente a una ley de educación ambiental, estamos implementando ESI, tenemos que ir incorporando una cantidad de cosas a la escuela que de pronto los docentes decimos, bueno, caramba, no podemos enseñar todo esto. Pero en verdad, a mí me parece que si repensamos las matrices, lo que hay que construir es otra mirada de la escuela y su función en la sociedad. Hay que trabajar sobre eso, porque es la perspectiva, como conversábamos el otro día, Lu, la perspectiva en la escuela. Perdón, repetí, Adri, que no te escuchamos. Sí, que es las prácticas mismas en la escuela, que responden por ahí a matrices del pasado y que hoy las tenemos que pensar desde una flexibilidad que es la que nos impone en estos tiempos. A mí me parece que va por ahí, que no es cuestión de desarrollar un contenido, un deber ser, sino que es cuestión de plantear preguntas y, como bien decías, Andrea, recién, escuchar a los chicos y que ellos vayan construyendo con su docente que enseña, ¿sí?, sus propias perspectivas, que se apropien de esas perspectivas sobre las cuestiones ambientales, sobre las cuestiones de ESI. A mí me da esta cuestión de la jornada de ESI, me parece que es un recorte superpuesto a la matriz anterior. Y lo que tenemos que tratar es romper eso y entrar por otros lados. Y me quedé así con la gran pregunta de cómo será lo que trabajan en matemáticas. Yo también. Vamos a indagar por ahí. Yo pensaba, chicas, también esto que dice Mariela Sarlinga, ¿no? De repensar las bases teóricas androcentristas que tenemos en materia de histórica, en historia, ¿no? Donde las mujeres, la mitad del mundo de quienes habitamos este mundo, quedamos excluidas del relato histórico, ¿no? Y realmente es para pensar, para preguntarse. Este ejemplo que ella da sobre Juana Zurduy, donde es imposible pensar que una mujer estuvo participando, ¿no?, de las luchas de la independencia, y bueno, todo lo que vino con Juana Zurduy y también con otras mujeres de la historia, ¿no?, que también tuvieron no solamente un lugar relevante, sino muchas otras anónimas, como muchos otros hombres anónimos también, que participaron, para hablar específicamente de las luchas por la independencia, pero también en otros lugares, y este rescate que hace ella de la necesidad de profundizar en la historia social, en la vida cotidiana de hombres y mujeres, y también de las diversidades sexuales que han sido invisibilizadas a lo largo de siglos y que han tenido su participación y sus luchas. Y que, bueno, todo eso hay que revisarlo y reverlo, ¿no? Porque creo que hay que empezar a incorporar estos temas y estas miradas en las didácticas que vamos implementando en las escuelas. Y me parece también, me gustaría, Andrea y Adri, que hagan un comentario respecto de la mirada de Mariela Sarlinga en torno a la vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral. Sí, a mí me pasa cuando leo y releo el texto de la ley que comparto esto que dice Marie, de que se nota que hubo una lucha en ese momento y que hubo que hacer compromisos, pero que ya pasaron sus años y hay cosas que, este tema de que no se incluya el género, que no se incluya cuestiones como la diversidad y este inciso que permite que cada escuela haga un poco lo que le parezca y lo que le viene más cómodo, digamos. Entonces permite esto de la educación para el amor, de cuestiones como las que contaba, de pensar la homosexualidad en relación a la enfermedad. Y me parece que la cuestión que queda en el aire y que da para seguir charlando es cómo hacemos para actualizar una ley que todavía no está del todo aplicada y del todo implementada. ¿Cómo hacemos si todavía no logramos los objetivos que nos propusimos en 2006 para proponernos objetivos nuevos
y llevarlos a cabo, porque necesitamos una ley que esté actualizada, pero necesitamos que esa ley se cumpla en las escuelas, que se cumpla en la capacitación, que el Estado ejerza el lugar que tiene que ejercer para que eso se lleve a cabo. Entonces me parece que tiene que ver con ver qué hacemos con eso. ¿Adri? Sí, yo pienso también, ¿no? que tenemos que poder universalizar no es esa ley de ESI, sino universalizar la ESI en las escuelas. Y que esa es la lucha que tenemos en este momento delante. Y que de ningún modo esa ley impide trabajar las diversidades, no impide ir más adelante que la ley. Y que puede ser una forma de seguir avanzando, ver por la ampliación, al mismo tiempo que algunos irán por la profundización. Yo no veo que sea el momento para armar un debate sobre la ESI, porque bueno, ya otro debate más está bastante organizado, quienes reaccionan frente a estas temáticas, entonces no sería productivo realmente. Creo que hay que pelearla en la ampliación y, como decía, en la profundización. Vamos por ahí. Los lineamientos son lineamientos. Cada docente los desarrolla más, si así lo puede hacer, o menos si no llega a ellos. No hay una medida. Me parece eso. Quiero leerles acá, chicas, acá dice Mónica Fernández País, la ESI sigue planteada como la de un grupo cis, blanco, delgado, y debemos saldar la deuda con otros en la discusión. Bueno, un poco en línea, Mónica, con lo que decía también Mariela, y también con lo que decían las chicas en relación al tema de la cartografía, ¿no? O sea que vamos en la misma línea. Y después, bueno, Dani dice que sus comentarios son desde la perspectiva personal e institucional como director de la Escuela 10 del Quinto,